Hoy se celebra un día especial. A ver quién puede decirme cuál es el día. Domingo. Se casa Peringo. Eso. Los que no saben no se preocupen, es que son de otra generación, ¿no? Los que sí saben comiencen a preocuparse. Hoy se celebra el día de Pentecostés. El día de Pentecostés. ¿Qué es el día de Pentecostés? Este es un nombre griego que se le da, un nombre no judío que se le da a esta fiesta, pero fue una fiesta establecida por el Señor a través de Moisés. El año para los judíos se contaba cada luna nueva de la primavera. Justamente el mes de Abib, el primer día de Abib, era la primer luna nueva de la primavera, lo que sería nuestro otoño por estar en el hemisferio sur. Pero en el hemisferio norte, cada cambio de año empezaba con la luna nueva y cada cambio de mes también. Así que cada 12 lunas nuevas había entonces un año que se iba ajustando por ese desfasaje de 5 días cada 365 días que ocurrían. Ahora bien, la Pascua, que era la fiesta de la liberación, se celebraba el 14 del mes de Abib, es decir, con la luna llena, es decir, 14 días después del principio de año, y era justamente la fiesta de la redención, del rescate, donde ese cordero sustituía a los primogénitos, y cada Pascua el hermano mayor tenía que preguntar, ¿cuál es el motivo de este rito? Entonces el padre decía, esta es la víctima de la Pascua, es decir, vos tendrías que estar acá. Pero como participamos de esto, como nos vemos representados en este sacrificio, entonces tenemos que comer de este cordero. Pero 7 semanas después de la Pascua se aproximaba el verano. Así como en nuestro hemisferio se aproxima el invierno, bueno, se aproxima, ya hace 2 semanas que tenemos el invierno ¿no? Una temperatura, un tornillo de locos. Pero bueno, más o menos para tener una idea, se aproximaba el verano, entonces empezaban a salir los primeros frutos, las primeras cosechas, y Dios había establecido ese día de gratitud, el día de las semanas o el día de la cosecha. Y con el tiempo, como 7 semanas, 7 por 7, 49, entonces se redondeó a 50 días después de la Pascua y de ahí Pentecostés. Penta sería 5 o 50 con los múltiplos. Así que esa fiesta de Pentecostés era la fiesta de la primer cosecha después de la redención. Es decir, viene la redención y luego el fruto de la redención. Y es en Pentecostés, en esa fiesta, cuando en Jerusalén había muchísimas personas que iban para un lado, iban para otro, corriendo con los animales que querían sacrificar, las acciones de gracias que querían elevar al Señor. Era una forma de agradecerle al Señor. Pero en ese tiempo en el que Jerusalén estaba atestado de personas que iban a celebrar Pentecostés, fue cuando se derramó el Espíritu Santo. Jesús, después de haber resucitó en una Pascua, nos dice Hechos de los Apóstoles que apareció a sus discípulos durante los 40 días posteriores a su resurrección. Pablo dice que apareció a más de 500 personas durante ese tiempo, pero durante 40 días. Durante 40 días el Señor fue apareciendo así. Ascendió a los cielos aproximadamente unos 10 días antes de Pentecostés. Pero ¿qué les dice a los discípulos en todo ese interín? Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículos 4 al 8 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. O sea, la promesa del Padre vino a través de Jesús. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sabemos que 10. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que cuando el Señor resucitó, comenzó a darles mandamientos a los discípulos y sobre todo empezó a hablarles de lo que era el reino, porque los discípulos estaban concentrados en un reino físico. Había una promesa desde el Antiguo Testamento que un día Jehová reinaría universalmente en toda la tierra, que la tierra se llenaría del conocimiento de Dios, y esto sería a través del Mesías. Así que los discípulos estaban tan eufóricos pensando que Jesús establecería ya su reino, su reinado. Pero estaban tan concentrados en esto que pensaban que Jesús lo iba a hacer inmediatamente, estableciendo justicia. Así que le preguntan, como dice versículo 6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Vas a hacer que Israel reine una vez por todas, que por fin estemos a la cabeza de las naciones? Pero Jesús les enseña que los planes de Dios eran otros. Y les dijo, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que los discípulos estaban pensando en que por fin iba a venir un mundo transformado. ¿Cuántos quisieran un mundo mejor? Un mundo maravilloso, en el que todo esté bien, que no haya más inflación, que Banfield sea campeón. Ya ahí empieza la grieta, ¿no? Bien, y los discípulos querían ese mundo generado por el reinado de Jesús. Pero Jesús les dijo las cosas de una forma bien clara. Les dijo, ¿ustedes quieren un mundo transformado? ¿De qué vale que habiten un mundo transformado ustedes que no están transformados? ¿Cómo hago para meter gente no transformada en un mundo transformado? Terminan infectándolo, terminan corrompiéndolo. Para poder habitar el mundo transformado, tengo que empezar a transformar los corazones de las personas. Por eso no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que tiene el Padre en su sola potestad, sino lo que les tiene que importar es predicar el Evangelio hasta lo último del mundo para que los corazones se vean transformados y cuando llegue el momento puedan habitar un mundo transformado. Es decir, antes de que Jesús venga a reinar, no tiene sentido que venga a reinar en cielos y tierras nuevos cuando hay habitantes con un corazón viejo. Sería lo mismo que ahora. Pero lo que Jesús quería era que las personas se vieran transformadas en sus corazones, corazones nuevos para habitar un mundo nuevo. Por eso estamos acá. Vos y yo hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Nos dio un corazón nuevo el Señor y nos sigue preparando para habitar ese mundo maravilloso. Así que cuando Jesús les dijo esto a los discípulos, es muy probable que hayan dicho, bueno, vayamos a predicar, vayamos a cumplir esto, porque justamente en Mateo 24 el Señor dice, será predicado este evangelio a testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Es decir, en todo el mundo tenía que ser predicado, había que alcanzar a todas las personas para que los más posibles transformen sus corazones y entonces vendría el fin de esta era y el principio de una era nueva. Así que los discípulos me los imagino diciéndole, bueno, vamos ahora, vamos a predicar ahora, vamos a ganar a todo el mundo ahora, así el Señor viene pronto, pero antes el Señor les había dicho, por ahora no salgan. Les hizo una advertencia. Les dijo en el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. La palabra promesa, quiero que hagas un ejercicio cuando llegues a tu casa, ¿no? No comas el asadito, no comas los ravioles, haz este ejercicio. No me van a hacer caso. Cuando puedas, contá las veces que aparece la palabra promesa en Hechos de los Apóstoles. Y habla una y otra vez en Lucas, habla tanto de la promesa. Así que les dice, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días. En otras palabras, ¿qué les dijo Jesús a los discípulos? Les dijo, no se les ocurra salir de Jerusalén sin el Espíritu Santo. Esto es lo que les dijo. Porque les dijo, quédense en Jerusalén. Ahora, qué interesante que dice, pero cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que esto que Jesús les dijo, no se les ocurra salir sin el Espíritu Santo, es lo mismo que nos está diciendo a cada uno de nosotros, porque esto no quedó congelado en la historia. Esto no fue solo a los discípulos que estaban con Jesús, esto es para nosotros también. Es como que el Señor nos está diciendo, no intentemos cumplir con la misión de Dios sin el debido equipamiento. ¿Alguna vez fuiste a algún lugar determinado que hace frío y te olvidaste de llevar la campera y el pullover? Y viste, siempre hay alguna mamá o una abuela que dice, llévate el abrigo. Bueno, no se te ocurra salir sin abrigo, no se te ocurra salir sin el equipamiento. Y esto es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Nosotros a veces se cree de que el Espíritu Santo viene después del bautismo, pero que antes no está. Yo crecí bajo un concepto así y tuve la triste experiencia de que mientras no recibía el bautismo del Espíritu Santo, el encargado de la obra que estaba en ese momento llamaba para que recibieran el bautismo, pero ¿saben cómo llamaba? Todos los que no tienen el Espíritu Santo vengan acá al frente. Así que yo pasaba, soy un pecador terrible, Dios no me quiere, pero no es así, no es así. Todos los que aceptaron a Cristo, Cristo entró en el corazón, hizo morada con el Padre y con el Espíritu Santo. A ver, ¿cuántos aceptaron a Jesús? Tienen el Espíritu Santo de Dios. No es que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Lo tienen porque está transformando sus vidas. Porque les hace sentirse en confianza, decir, Abba Padre, en confianza en relación con Dios. El Espíritu Santo es el que los convenció de pecado para que puedan arrepentirse de los pecados. Así que lo tienen y el de al lado no tiene ni más ni menos Espíritu Santo que vos. Que quede bien en claro. Ahora bien, ¿sabes cuál es el tema? Lograr que un día eso explote para afuera. Lo que está trabajando para adentro tiene que salir para afuera porque la obra de Dios se hace para afuera. La obra que Dios hace adentro queda adentro. Pero la obra que Dios hace afuera necesita de esas herramientas que salen de adentro hacia afuera. Así que yo quiero hablar algunos conceptos acerca del Espíritu Santo y lo primero que quiero decirte acerca del Pentecostés que cada uno necesita experimentar es que el Pentecostés es toda una experiencia. ¿Por qué digo que es toda una experiencia? Porque no es algo que solamente se cree, es algo que se experimenta, es algo que se vive. Hubo un antes y un después del bautismo en el Espíritu Santo con los discípulos. A ver, ¿cuántos saben nadar? Levanten la mano los que saben nadar. Bien, a ver, ¿cuándo fue la última vez que nadaron? A fin de mes, nada, a fin de mes hay nada, ¿no? No, a ver, hoy en el primer culto estaba Norma Stops y ahí que le pregunté, y bueno, ¿cuándo fue la última vez que nadaste? Y dos décadas, sí, como 2 siglos, pero fueron 2 años, ¿no? Los años de la pandemia, nada de pile, ¿no? Para ella. Y le digo, ¿y si hoy te tiraras en la pileta? ¿Te ahogaría? Bueno, se moriría de frío si se tirara, ¿no? Pero si yo te tirara, ¿te ahogarías? No. ¿Por qué? Porque por más que pasen varios años que no nadamos, una vez que aprendimos a nadar siempre. ¿Cuántos saben andar en bicicleta? Bien, más vale que no pierdas la costumbre, porque con la falta de gasoil, después viene la nafta, el bondi y todo lo demás, más vale que aprendas a andar en bicicleta, ¿no? Pero yo no perdí la cuenta de cuánto hace que no ando en bicicleta. Creo que desde que se inventó la rueda no ando en bicicleta, no me acuerdo. El tema es que si me subo a una bicicleta, voy a saber andar. Voy a mantener el equilibrio, porque son esas cosas que marcan un antes y un después. Cuando uno aprende a hacer el equilibrio, ¡ay, ando en bicicleta! ¡Qué bárbaro! No lo perdés absolutamente más. El Pentecostés que cada uno tiene que recibir, el bautismo en el Espíritu Santo, por lo general se manifiesta para que todos lo puedan
entender y saber, porque en Hechos de los Apóstoles más de una vez hablaba de que los que tenían que ser elegidos para tales situaciones tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Cada vez que habla de alguno sobresaliente y fulano de tal, lleno del Espíritu Santo, que había sido llenado por el Espíritu Santo, que se sabía que el Espíritu Santo se había manifestado en él. Entonces, por lo general, son las lenguas. Y las lenguas son el don por elección más fácil para experimentar esa experiencia en la que empezamos a vivir lo sobrenatural. Y alguno dice, ¿por qué tienen que ser las lenguas? ¿Por qué no tiene que ser la sanidad, por ejemplo, o la profecía? Porque, por ejemplo, la sanidad no es para todos. Todos quisiéramos tener el don de sanidad, pero ¿para qué es la sanidad? La sanidad no es para que esto se transforme en un policlínico del Señor. Venga si le duele la muela, venga si tiene caspa, el Señor va a sanar. No. La sanidad es una de las señales que acompaña la predicación del Evangelio. Entonces, aquellos que evangelizan, aquellos que llevan la palabra de Dios, pueden ser usados con dones de sanidad. Otras personas, tal vez con don de profecía, pero las lenguas tienen una particularidad. Es para todos, porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Esto quiere decir que no es para ejercitarlo con otra persona, sino es para estar en contacto con Dios, es para edificación personal. Y lo interesante, no tiene por qué ocurrir solo en el momento del culto, cuando hay clima. No, ojo, Dios no atiende los domingos de 9 a 12:30 y después cerrado por vacaciones. Dios atiende las 24 horas del día por los 7 días de la semana, todo el tiempo. Y por ahí ese Pentecostés te puede llegar estando duchándote. ¿Estás duchando ahí? Claro, tené cuidado, no abrir porque te vas a ahogar. Pero puede ocurrir en cualquier momento, no es necesario que sea el momento de culto. No hay riesgo de que cometas errores. Porque quizás con el don de profecía, te parece que Dios te dio algo y lo largás. Y por ahí era algo que tuviste intuitivamente. Y capaz que largás una palabra porque todavía no te adiestraste, porque los dones del Espíritu Santo se desarrollan, uno tiene que aprender a desarrollarlos para administrarlos bien. Pero si de pronto todavía no sabes entender si vino de Dios o de tu suposición lo que estás haciendo, y por ahí le decís a alguien, el Señor me dice que mañana te vas a encontrar con una persona peligrosa que te va a querer dañar, etcétera, etcétera, etcétera. Y al otro día vos estás re paranoico, te peleas con medio mundo y resulta que era una intuición que tenía el otro. Pero si son lenguas, ¿qué te hace equivocar? ¿De sílaba? ¿Vas a tartamudear? ¿Qué te puede pasar? Lo peor, que fastidies a alguno porque gritas muy fuerte, que distraigas. Pero ¿cuál es el problema ese? No hay riesgo de cometer errores. Es el primer escalón, las lenguas. Y encima, las lenguas son un don tan ridículo desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque vos te pones a hablar en lenguas al lado de alguien y la persona me decía, ¿este qué? ¿Chino? ¿Ruso? ¿Qué? Nos vinieron los espías. Porque no sabes y te parece que está loco, que está borracho. Así lo juzgaron los de Pentecostés. Pero cuando uno aprende a romper ese dique de la vergüenza, es cuando por fin explota y uno luego se larga a otras cosas. Que hay personas que saltean ese escalón y empiezan por otras cosas. Puede ser, puede haber excepciones, pero empezá por ese primer escalón, que es tan fácil, que el Señor lo puede hacer. Las lenguas son una experiencia maravillosa donde uno se comunica con Dios. ¿Cómo funciona eso? No lo sé. Pero en el primer culto yo contaba una de las experiencias. A mí me encanta orar en lenguas, porque hay veces que hasta no tengo más palabras con el Señor. Y empiezo a orar en lenguas. Cuando nos habían robado. Me acuerdo que a Silvia la llevaron en el auto nuestro, a mí me cargaron en el auto de adelante y de pronto el tipo que estaba conmigo empieza, bueno, más vale que cooperes porque si no, empezó a gritar y pegarme con el fierro en la cabeza, pum, pum, pum. Se había puesto loco, yo tenía una paz bárbara. Preguntarás, ¿quedó traumatizado? Quedé muy traumatizado de eso, porque cuando nos separaron, Silvia se desesperó y dijo, papi, papi. ¿Y qué le dijeron los desgraciados a ella? Lo vamos a matar a tu papá. Pensaban que yo era el papá de ella. Estoy mirando a los que se me ríen, ¿eh? Quedé con una herida en el corazón. Desde ese momento estoy tratando de encontrar una peluca más o menos buena.
Bueno, el asunto que mientras nos tuvieron ahí medio secuestrados, media hora, una cosa así, no más de eso, me gritó, me desamarreó todo y dice, vamos a tu casa. No podés entrar a mi casa, yo vivo en un seminario, vamos a tu casa. No, vamos, dame los dólares, yo no tengo dólares. Le digo, mira, yo soy un pastor y no te voy a mentir. Si yo tengo, yo te doy, pero no tengo, no te voy a dar y no vas a entrar porque ahí hay gente permanentemente, tienen todo celular y no le tienen miedo a la muerte. Así que se quedó un rato callado y estaban dos al lado, tenía uno a cada lado, el que manejaba adelante, y de pronto me vinieron deseos de adorar al Señor en lenguas. Yo dije, acá me va a surtir para que tenga. Y empecé. Sentí como que había una campana que me aislaba y que estaba con el Señor. Sentí una presencia de Dios y yo decía, acá viene, no el espíritu, sino el fierrazo, ¿no? Acá viene. Y no, nada. Como si el tiempo se hubiera paralizado. No me decían nada. Ojo, tampoco pasaba que volaban ni nada. No, habrán dicho, este se volvió loco, qué sé yo. El tema es que termino de hablar en lenguas y empiezo a decirle, Jesús te ama. Y no me decían nada. En el otro auto, pobre Silvia, cuando a empujones y a golpe la tiraron para atrás, le pide a uno, ¿me alcanza el zapato? El zapato, las mujeres que no le quiten la cartera ni el zapato, ¿no? Después las medias, ¿no? Pero bueno, me dan el zapato, ¡cállate! ¡Pum, pum, pum! Y yo ahí me largué el repertorio, pobre, le pegaron feo, ¿no? Malvados. El asunto es que sentí una presencia y después de un rato dice, bueno, vamos a tu casa. Le digo, no vas a poder entrar porque estoy en un seminario. Entonces le dice al otro, preguntale al otro que le pregunte a la mujer a ver dónde vive. Y le dijo lo mismo Silvia. Entonces me dice, nos pasaron un mal dato, qué sé yo, perdón los golpes, pero es nuestro trabajo de porquería, ¿no? El asunto que dice, ¿qué hacemos? ¿Le damos el auto? Y le digo, si me dan el auto, me hacen un bien, porque es mi herramienta de trabajo para servir a Dios. Me había sacado la billetera, le digo, ¿puedes devolver los documentos? Sí, tomá, pero te saqué la guita, ¿te sabes? Sí, levantá, la posteridad, me lo dijeron en otros términos, ¿no? Me pusieron la billetera y el asunto que cuando me dice, estaciona el otro ahí adelante, dice, te bajás y mirás para adelante porque si no sos boleta. Y no me quería bajar. Les digo, ¿puedo orar por ustedes? Y no me dijeron nada. Tan callados como cuando estaba. Y les volví a repetir más fuerte, ¿no? Digo, capaz estoy hablando bajito, quedé difónico de susto. No. ¿Puedo orar por ustedes? Sí, pero cuando llegues a tu casa, ahora andate rápido. Bueno, así que fui, los otros salieron con las caras todas tapadas, tiraron la llave. Recién cuando me senté en el auto, voy a querer poner la llave ahí. Y en casa, nos abrazamos y oramos porque me habían pedido que en casa, así que oramos en casa por los chorros. Señor, ¿crees que hay? No, oramos. Ningún salmo imprecatorio. Yo no sé cómo funciona esto del Espíritu Santo, pero yo sé que es un recurso maravilloso ante Dios, donde uno se siente fortalecido. Es lo que Pablo dice, el que ora en lengua se edifica a sí mismo. El Pentecostés nos da las herramientas adecuadas. Cuando Jesús perdonó los pecados del paralítico que había descendido del techo, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y de pronto empezaron a murmurar los religiosos, porque dijeron, este está tomando atribuciones de Dios. Porque el pecado no es el daño que vos le causás al prójimo. El pecado es el daño que vos causás a la gloria del autor de la ley, que es Dios. Por lo tanto, el único que tiene la autoridad para perdonar pecados es Dios. Y murmuraban y decían, ¿quién se cree que es para perdonar pecados? Uno solo hay que los puede perdonar, que es Dios. Y Jesús, entendiendo lo que ellos decían y pensaban, les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y obviamente, cualquiera puede decir tus pecados te son perdonados. El sacerdote en el confesionario te lo dice. Y te levantás de ahí, te rezás todo lo que te piden y volvés a pecar. Ahora, levántate y anda exige una acción, una respuesta.
Y cuando de pronto el paralítico se levantó y anduvo, las personas realmente entendieron de que Jesús tenía autoridad para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Jesús realizó una acción propia de Dios. Solo Dios puede levantar a un paralítico. Ningún humano puede levantarlo solamente con poner las manos. Pero Jesús lo hizo, por lo tanto Jesús era Dios. Por lo tanto tenía validez lo que le había dicho al paralítico. Nosotros podemos dar un maravilloso discurso de nuestra fe. Vos podés hablar de tu fe y podés hasta enamorarte del discurso que estás dando. ¡Qué bien que les hablé! Pero te digo algo, vos estás convencido de la verdad de Cristo porque quisiste creer en la verdad. No se trata de poder creer o no poder creer, se trata de querer creer. Por eso el que no cree es condenado, porque no quiere creer. Vos quisiste creer, estás bien predispuesto, lo aceptás, lo entendés y Dios te lo confirma. Pero aquella persona a la que vos le hablás, que quiere creer, pero que escuchó al otro, aquel, al otro lado, al de la otra secta, entonces no sabe qué creer esa persona. ¿Cuál es el sello? Los discursos en esta época no convencen. Nadie está abierto a escuchar discursos porque se dan cuenta que los discursos son todos mentirosos, pero los milagros son la firma del Señor sobre tu discurso. Cuando vos predicás el Evangelio, la persona que escucha el Evangelio ve la señal que sigue. Vos orás por esa persona, le decís que vas a orar por esta situación y de pronto la persona encuentra el milagro y puede decir esa persona, verdaderamente el discurso viene de parte de Dios. Hace muchísimos años, un hermano que ha sido obrero de nuestra congregación supo por sus hijos de que estábamos haciendo una campaña en la cancha Saturno. Así que no era cancha en ese tiempo, pusimos una carpa y ahí empezamos a predicar con un evangelista. Y el evangelista oraba por todo tipo de enfermedades. Y estos dos jovencitos adolescentes pasaron al frente y oró por ellos y ellos tenían pie plano. Cuando llegan a la casa le dicen al papá, mirá papá, Dios nos sanó del pie plano. ¿Qué va a sanar del pie plano? Estas cosas. Entonces les hizo poner los pies en la palangana y caminar en la baldosa y vio que el arco estaba formado. Entonces dijo, voy a ver qué están haciendo ahí, porque esto me parece que están trabajando psicológicamente, porque no creía. Y viene a la campaña y oran por un montón de cosas, entre ellas que Dios emplome muelas. Te dejaban sin trabajo, Nancy. El tema es que al otro día, como era mecánico, como siempre tenía un alto en los momentos de trabajar, un alto, y se ponía a tomar mate con bizcochito. Uy, qué cosa rica. Mate con bizcochito de grasa con los compañeros, y después de tomar el mate con los bizcochitos de grasa, va a cumplir con su ritual. No tenía una caries, tenía un cráter en la muela. Entonces se le metía la grasa ahí bien en el cráter y le dolía. Así que con un escarbadiente iba y se le rompía el escarbadiente. Y se le rompía el escarbadiente. Y de pronto se mira en el espejo, tenía la muela totalmente sana, no obturada, sana, como cuando recién le habían salido de los permanentes. Desde ese momento se rindió a Cristo y por mucho tiempo trabajó como obrero en nuestra congregación. Cada tanto tengo algún contacto con él. Dios hace estas cosas. El que quiere creer, cuando se encuentra con una señal, dice, esta es la señal que valida. En otras palabras, los milagros son las herramientas que Dios nos da, las herramientas adecuadas para acompañar el mensaje que estamos predicando. Por eso necesitamos un Pentecostés que nos abra las puertas para estos milagros. Pero quiero decirte por fin de que el Pentecostés no es para algunos. No es para que, qué bueno, fulano, mengano, pero yo no. El Pentecostés es para todos. A ver, quiero que repitas conmigo. El Pentecostés es para todos. A ver otra vez. El Pentecostés es para todos. Decirle al de un lado, el Pentecostés es para vos. Al del otro lado, el Pentecostés es para vos. De pronto estaba tu suegra al lado, no, para vos nada. En Hechos capítulo 2, versículos 38 al 39, después de Pentecostés, la gente se agolpó, porque si no, estos están borrachos. Y Pedro les dice lo siguiente:
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto que hace el Espíritu Santo, esta misma palabra, el don del Espíritu Santo, es lo que ve Simón, el mago, cuando Pedro ponía las manos y Pedro le dice y le ofrece dinero para poder hacer esto, para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Y Pedro le dice: van a caer tinieblas sobre vos porque pensás que el don de Dios se compra con dinero. Y acá está utilizando esa misma palabra, el don. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Otra vez la palabra promesa. Y para vuestros hijos, o sea, no quedaba en esa época congelado en la historia, sino para la siguiente generación y para todos los que están lejos, lejos en tiempo y lejos en distancia, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. ¿Cuántos fueron llamados por el Señor? Para vos es Pentecostés. Perdón, te aturdí. No se trata de un evento aislado que quedó en la historia, sino que en Hechos de los Apóstoles hubo otras situaciones sucesivas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, luego de haber encarcelado y azotado a algunos de los discípulos, el resto de los creyentes estaban diciendo: Señor, mira sus amenazas y concédenos que prediquemos con denuedo tu palabra, mientras la confirmas con señales y milagros. Y mientras estaban orando, el lugar en el que estaban orando comenzó a temblar y fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos, el capítulo 8, Pedro estaba en Samaria, estaba predicando y estaba poniendo las manos sobre las personas que eran llenos del Espíritu Santo. Y ahí Simón, que le ofrece dinero: ¿cuánto me querés que te dé para tener eso, que reciban conmigo? Algo estaban viendo. Y ahí es cuando Simón le dice: cuando Pedro le dice: ¿vos pensás que el don se compra con dinero? En Hechos capítulo 9 lo encontramos a Saulo de Tarso, furioso, persiguiendo a los cristianos, con amenazas contra ellos, respirando amenazas. ¿Se imaginan cómo estaría? Y de pronto se encuentra con el Señor, se convierte, porque dice: ¿quién eres? Señor, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es patear el aguijón. ¿Qué quieres que haga? Ve a tal lugar y tal lugar. Y ahí quedó orando Saulo. Ahí se convirtió Saulo. Pero aparecía un discípulo en Damasco llamado Ananías, al que el Señor le dice: bueno, anda a buscarlo a Saulo. ¿Qué? ¿A ese desgraciado? Sí, porque yo tengo un plan con él. Y va a la casa y le dice: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Y él hablaba en lenguas más que todos, según lo que dice en Corintios. El capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles nos habla de que Pedro estaba orando un día de ayuno y ve que baja un lienzo lleno de todo tipo de animales. De todo. Y una voz de Dios que le dice: mata y come. Ese es mi texto favorito: mata y come. ¿No? Chivito, corderito, mata y come. Lechoncito. Y Pedro dice: yo nunca hice semejante cosa de comer animales inmundas. Y Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo he bendecido. Y le ocurre 2 veces más. Golpean a la puerta de la casa de un tal Simón el curtidor, donde estaba Pedro. Y dicen: venimos a buscar porque un ángel del Señor nos mandó que lo vengamos a buscar a Simón Pedro. Sí. Bueno, y va Simón Pedro y se encuentra con todos estos gentiles italianos y les empieza a predicar el evangelio. Y de pronto se van convirtiendo. En ese tiempo no decía: bueno, veo esa mano, quien quiera aceptar a Cristo, mientras tocaban el teclado. No. Seguía dando el discurso, no había aprendido homilética, nada, así que estaba 1 hora, 2 horas. Y se iba convirtiendo la gente. Pero de pronto el Espíritu Santo interrumpió esa predicación, porque empezaron a hablar nuevas lenguas cada una de las personas, al punto que se convirtieron todos estos. Y Pedro dice: ¿acaso se puede impedir el agua de bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Más adelante, cuando se reúne el primer concilio de Jerusalén, diciendo: ¿qué hacemos con los gentiles? Nosotros pensábamos que el evangelio es cosa de judíos, pero ahora se convierten en estos gentiles. ¿Qué hacemos? ¿Los hacemos circuncidar? Que sí, que no, que cómo hacemos y que cumplan con las dietas de los judíos, que cumplan con... Y Pedro dice: recibámoslos en la iglesia como son. No, pero ¿cómo los vamos a recibir? Primero tienen que convertirse a judaísmo y después a Jesús. No. ¿Y por qué no? Porque cuando yo prediqué en ese lugar, en la casa de Cornelio,
ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Y le dicen, ¿y cómo sabés que fueron llenos del Espíritu Santo? Porque hablaron en lenguas como nosotros al principio. Era la garantía. Cuando llegamos al capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, nos encontramos que Pablo llega a lo último de la tierra, al extremo más occidental de Asia, al puerto de Éfeso. Y en Éfeso visita un lugar donde se reunían los discípulos y ve que estaban hablando y todo un culto, lindo el culto, pero ve que había algo raro. Yo todavía me pregunto, ¿qué habrá visto Pablo? ¿Qué diferencia habrá encontrado con los cultos que visitaba antes? Así que cuando le toca el turno dar la palabra, les pregunta, ¿ustedes cuando creyeron, recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá ocurrido para que les haga esa pregunta? Y cuando les hace esa pregunta, la reacción de ellos, ¿qué? ¿Qué es? ¿Se miran, no? Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Pero cuando los bautizaron, ¿qué fórmula utilizaron? ¿Nos bautizaron en nombre del Padre? Dijo el Espíritu. No, nos bautizamos porque Juan lo había. Ellos estaban con la versión 1.0. Yo tengo la 1.1. Juan bautizó señalando el camino del Señor, pero Jesús y les predicó toda la salvación y fueron bautizados con la fórmula en el nombre de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la que Jesús había dejado, y luego impuso las manos sobre ellos y hablaron en nuevas lenguas, siendo bautizados por el Espíritu Santo. O sea que cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que esta experiencia es para cada uno de nosotros, no es para que quede perdida en la historia. Dios nos invita a ser llenos del Espíritu Santo, es decir, dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Cuando llegó el Pentecostés hubo un cambio y Pedro, el cobarde, se transformó en un evangelista que predicó a una multitud de al menos 3 millares de personas. A lo largo de la historia, cada vez que hubo manifestaciones sobrenaturales, incluyendo el bautismo en el Espíritu Santo, incluyendo el Pentecostés, la iglesia explotaba en conversiones. Cuando vino la Reforma, empezó el racionalismo en la iglesia. ¿Por qué? Porque el protestantismo histórico, al ver los excesos de una iglesia puramente mística, milagrera, que veía vírgenes y santos por todos lados y que hacía hacer sacrificios extraños con algunos intereses a veces dudosos, entonces se volvieron al otro extremo, al extremo racionalista. Pero así todo, cada tanto había alguna explosión por aquí y por allá, hasta que a principios del siglo XX empieza a explotar simultáneamente en Noruega, en Estados Unidos, en la India, en Chile y en otros tantos lugares. Y desde ese momento, una iglesia evangélica que estaba casi en estado vegetativo en toda Latinoamérica va recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, y hoy la población evangélica en Latinoamérica cada vez se está acercando más a un 20 y a un 30%. ¿Por qué? Porque la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Porque el mensaje, el discurso que se daba iba acompañado de señales y milagros. Por eso, queridos hermanos, necesitamos este Pentecostés. Lo necesitamos permanentemente. Que no sea pura pirotecnia espiritual, sino un verdadero poder de Dios que nos hace enajenarnos un poco y predicar con audacia y con milagros las cosas que Dios hace. Encontramos tanta gente que hace locuras. Encontramos tanta gente que dice estupideces. ¿Prendés de vez en cuando la televisión? Podés armar un diccionario de estupideces con las cosas que dicen algunos, ¿no? Los panelistas dicen, deliran. Y a veces nosotros tenemos vergüenza de hablar el Evangelio de Cristo, que para algunos es estupidez, pero bendita estupidez que cambió tu vida y cambió mi vida. Bendita estupidez que está sellada y firmada por Dios. Bendita estupidez que sana a los enfermos. Bendita estupidez que cambia los corazones. Bendita estupidez que un día nos llevará a disfrutar cielos y tierra nuevos. Cierra tus ojos por un momento. Por razones de tiempo y otras cosas, no quiero tomar más de lo que va a durar una breve oración. Pero quiero que salgas de este lugar con esa convicción. Necesito un Pentecostés.
Tal vez alguna vez recibiste el bautismo del Espíritu Santo y después lo apagaste. No pienses que lo perdiste. No pienses que no lo tenés. No pienses que tenés que ser rellenado. Tenés el Espíritu Santo, tenés que volver a explotar. Como volver a andar en bicicleta o volver a nadar. Está en vos. Y si tal vez aún no has vivido esta experiencia, atrévete a hacerlo. Así como un día Dios te va a usar para dar una palabra a una persona, así como un día Dios te va a usar para orar por algún enfermo y escuchar el testimonio de que el enfermo es sanado, a veces Dios te va poniendo en tu cabeza esa lengua. Y vos decís, no, es cosa de mi mente, es cosa mía. Y tenés miedo, vergüenza, timidez. O a veces un pseudo temor de Dios en el que decís, yo no quiero imitar. Tengo 4 nietos y para mí ha sido fascinante y es fascinante ver el proceso en el que aprenden a caminar, aprenden a hablar. Y las primeras veces que aprenden a caminar se pegan porrazos, pasos irregulares e inseguros. Y cuando aprenden a hablar, cada barbaridad es de dicción. Y yo soy abuelo, pero yo he visto a los padres que con mucho cariño hasta les celebran las torpezas, porque saben que lo está intentando, saben que lo está emprendiendo y que un tropiezo, una caída, un balbuceo no son vistos como una irreverencia, sino como un intento valiente que va a dar lugar al siguiente escalón. No tengas miedo de largarte en la presencia de Dios. No tengas miedo de explotar en la presencia de Dios. Déjate controlar por el Espíritu Santo. Ya te digo, no vamos a pasar mucho tiempo orando. Es tarde. Pero empezá a preparar tu corazón con esta conciencia. Necesito un Pentecostés en el que lo que está adentro se derrame hacia afuera. Esto es el derramamiento del Espíritu Santo. Tenés el Espíritu Santo. Tenés el Espíritu Santo. No hay nadie que se haya convertido que no tenga el Espíritu Santo. Solo que tenés que romper el frasco para que salga para afuera. A veces un quebrantamiento, a veces una decepción, a veces una explosión. Explota para Dios. Que hay gente que hace el ridículo y nadie les dice nada. Hace el ridículo para Dios, que vas a sentir satisfacción. Todos aquellos que hoy quieren decidir empezar a buscar ese Pentecostés, y ya te digo, no lo vamos a hacer ahora ni acá, sino que tiene que ser un increscendo. A mí me encantaría que termine el mes de junio en puro fuego. Fuego. Fuego de Dios. No pirotecnia, fuego de Dios. Si querés empezar a preparar tu corazón para que este sea el mes de Pentecostés para muchos, para todos. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Si querés comprometerte en buscar ese Pentecostés, ponete de pie. Señor, esto no es un plus. Esto no es un adornito. Esto no es un caprichito humano para sentirnos mejor. Es una necesidad para servirte mejor. No queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Queremos hacerlas en el poder del Espíritu Santo.
Por eso, Señor, los que nos hemos puesto de pie en esta mañana, te decimos, nos vamos a comprometer con un Pentecostés. Para que haya una explosión que termine con más misioneros en el campo, con más pastores, con más evangelistas, con más maestros, pero sobre todo con más creyentes que prediquen cuerpo a cuerpo tu maravilloso evangelio con señales y prodigios. Más valientes, más audaces en el espíritu, que se larguen a ser controlados absolutamente por vos. Estamos en los últimos tiempos, Señor. Que se acelere, aviva tu obra en medio de los tiempos. Nosotros ponemos nuestro compromiso. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y tengas un hermoso domingo.